Todos espero estén bien, se estén cuidando y se estén portando bien. Yo en la clase anterior les había dejado como asignación responder 2 preguntas por medio de un análisis y de lo que habían aprendido en las clases anteriores del arte visual y plástico. Ahora estamos con la música. Bueno, la primera pregunta era ¿en qué momento nace la música y por qué? Y la segunda pregunta era ¿los animales pueden hacer música? Estas 2 preguntas nos van a ayudar a desenvolver la clase de hoy. La primera pregunta, pensemos. Muchos de ustedes me respondieron que la música nace en la época medieval. Bueno, pues, muchos autores piensan que la música moderna nace en la Europa medieval. No hay que confundir eso. La música moderna nace en la Europa medieval. ¿A qué nos referimos con la música moderna? La música que posee tantos géneros, tantos matices, tantas culturas y se mezcla y creamos diversos géneros musicales, tipos de música, y esa es la música de la actualidad. Y esa música de la actualidad nace en la Europa medieval. Pero la música o el nacimiento de la música nace, como les había explicado yo antes, en la prehistoria, con el hombre primitivo. El hombre que buscaba sobrevivir. El arte, les había dicho, nace con la supervivencia del ser humano. El idioma nace con la supervivencia del ser humano. El ser humano, al estar en condiciones tan extremas y difíciles para sobrevivir, inventa muchas formas para poder sobrevivir en esa época. Ahora bien, el idioma, el lenguaje, la forma de comunicarnos, nace a partir de esos principios. La música nace con la comunicación. Entonces pensemos en los bebés, por ejemplo. Tenemos un bebé y este bebé se trata de comunicar con nosotros. Lo primero que hace es llorar. Se está comunicando con nosotros, está expresando sonidos, está utilizando lo que ya tiene para comunicarse. Ahora bien, después con el tiempo, este bebé empieza a aprender el lenguaje, aprende los ritmos, los tiempos, las palabras, todo lo que nosotros utilizamos y la manera en la que nos comunicamos, ya sea por cultura, región, país. Bueno, todo esto nos ayuda a entender cómo nace la música. La música nació a partir de eso, a partir de que nosotros buscábamos comunicarnos. No solo comunicarnos con nosotros. La música siempre ha sido mística, así que el ser humano también trataba de comunicarse con deidades, con dioses, con espíritus, con un mundo que no comprendía y no entendía, con creencias. A esto nosotros tenemos que llegar a entender el por qué nosotros después empezamos a utilizar instrumentos, ya que nosotros tomábamos estos instrumentos como algo místico, para poder expresarnos mejor de forma musical, como eran las conchas, o también los huesos, pedazos de madera, quizá para hacer al principio ritmo. Bueno, entendiendo esto, nosotros podemos decir que la música nace en la prehistoria, desde la época paleolítica. Y los primeros instrumentos musicales son huesos, palos, algunos instrumentos de percusión hechos con cuero o piel de animales. Todo esto nosotros lo hacemos para comunicarnos, ¿sí? Y la música nace para la supervivencia del ser humano. Ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta trataba de referirnos a si los animales pueden hacer música. Bien, para entender esto yo les voy a explicar algo. El animal, aunque nosotros le enseñemos a tocar un instrumento musical, él debe de saber conscientemente que lo que él hace es música, porque la música, para hacer música, necesita tener un aspecto artístico.
Y este aspecto artístico es el de agradar a otros. Entonces, por ejemplo, si yo le enseño a un primate a tocar la guitarra, este primate tiene que saber, en primer lugar, que lo que está haciendo se llama música. Pero posiblemente él piense que lo que hace es otra cosa. Tal vez con un mismo concepto, pero no el mismo. Ahora lo segundo, él tiene que saber que lo que él hace, lo hace para gustarle a otros, para que otros lo escuchen y a otros les guste, de forma consciente. Si se fuerza o se obliga, entonces simplemente está repitiendo patrones que se le han enseñado. La música necesita conciencia, necesita elementos. Y bueno, acá vamos a dejar la clase y después vamos a seguir con la música en las civilizaciones antiguas, ¿sí? Cuídense.